Bueno, vamos a saludar al secretario general del Partido Solidario Más Igualdad por Unidad Ciudadana, el doctor Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo anda? Bueno, buenos días, Jorge, un gusto poder conversar, muchas gracias. Lo mismo digo. Sé que como profesor anda a las corridas yendo para la universidad. Espero que, no sé, tiene 10 minutos por lo menos. ¿Podemos charlar? Sí, totalmente. Hoy estoy... las clases los jueves terminaron el jueves pasado, así que hoy estoy libre. Claro. ¿Ya tomó los exámenes? Y bueno, los jueves yo doy en la Facultad de Trabajo Social en La Plata y ya esa clase hasta el 20 que tengo el turno del final ya terminó. Pero ayer tomé en Quilmes y mañana en Derecho en La Plata, el lunes en Periodismo, así que bueno, es la vida y además es lo que elegí para poder vivir cuando uno no tiene el cargo de la política, ¿no? Ah, claro, usted consultora para colocar deuda, de eso nada, ¿no? No tiene nada de eso, ¿no? No, el otro día me decía un profesor amigo, me dice, yo conozco dos clases de diputados, los que después de ser diputados no trabajan más en la vida y los que después de ser diputados tienen que seguir trabajando porque siempre hemos tratado de ser rectos en nuestro comportamiento. A veces podemos equivocarnos, podemos cometer errores, pero no perder nunca el camino de la transparencia en la vida personal, ¿no? Eso nos consta y por eso siempre es un placer hablar con usted, más allá de que uno pueda coincidir o no con determinadas cuestiones, pero sí lo que usted tiene es honestidad y coherencia ideológica. Así que, quería saber cómo, en principio, ¿Cómo está viendo usted un hombre del alfonsinismo puro, que usted consideró, al igual que Leopoldo Moró, Leandro Santoro y otros radicales, que el camino era un modelo de desarrollo inclusivo, sustentable, y no en todo caso este radicalismo que en su momento se quedó con De la Rúa y que ahora en este momento está con Macri, ¿no? Es un poco así. Sí, totalmente, pero tienen más éxito en el poder los que estuvieron con De la Rúa en la alianza, que desplomaron todo, que ustedes los alfonsinistas. Medio raro esto. ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero es interesante la pregunta, si me permite, Jorge, porque cuando yo estuve, mi paso por el Partido Radical no tenía que ver con una afiliación radical en términos partidarios de mi parte. Probablemente el caso de Leopoldo es distinto. Él siempre fue más radical que yo. ¿En qué sentido? Que a mí lo que me atraía de ese momento, yo era muy joven, teníamos una esperanza, una potencia, un ímpetu tremendo en ese momento que se recuperaba la democracia. Lo que a mí más me atraía era la convocatoria que hacía Alfonsín a un gran movimiento de masas, a un gran movimiento nacional, un gran movimiento de mayorías, que implicaba la convergencia con las mayorías peronistas, aunque no fuera en un frente electoral, sino en lo que él llamaba los grandes comunes denominadores para luchar contra la oligarquía. Así lo decía en esas mismas palabras. Ahora, usted vio que a veces se dice, hay un libro inclusive de Ricardo Foster que dice la anomalía kirchnerista, ¿no? Dice, el kirchnerismo fue una especie de anomalía en la Argentina, es decir, una Argentina gobernada por distintas etapas de ajuste y aparece el kirchnerismo que vendría a ser una revisión de la memoria histórica de lo mejor del peronismo en la Argentina, de la historia de Perón, Evita, la fuerza arrolladora de las mayorías trabajadoras. Bueno, yo creo que Alfonsín en el radicalismo también fue una anomalía. Porque la verdad, después de la muerte de Irigoyen, el radicalismo toma un camino colaboracionista con el poder. Los que no tomaron ese camino hicieron forja y después se aliaron al peronismo, Scalabrini, Jauretche, Mansi. Es decir, el radicalismo fue la Unión Democrática, el radicalismo fue la Revolución Libertadora, el radicalismo fue participar de una asamblea constituyente para terminar con la Constitución del año 49, una asamblea convocada por una dictadura. Entonces, después sí yo creo, a una persona que rescato en la historia del Partido Radical es a Ilia,
Usted me podrá decir, bueno, pero asumió con el peronismo proscripto. Sí, es cierto, aunque yo creo que Ilia tenía la voluntad de normalizar la situación del justicialismo, y además hizo una presidencia irigoyenista, porque tanto en medicamentos como en petróleo hizo una presidencia irigoyenista. Claro. Ahora, Ilia duró menos... La ley Oñatibia y todo el Claro, tema de la y la anulación de los contratos claro. petroleros de Frondizi. Exacto. Y el ministro Oñatibia, que había sido un discípulo de Santiago Carrillo, claro, claro. de las políticas sanitaristas del peronismo. Entonces, pero después el radicalismo fue siempre un partido conservador, antiperonista, y Alfonsín no, Alfonsín llama a un movimiento nacional, eso era lo que nos convocaba. Ahora, cuando eso se apaga, yo sinceramente ya no tenía razones para estar en ese partido, porque si yo estuve ahí era por el movimiento nacional, no por el partido. Y por eso seguí tratando de estar dentro de todas las fuerzas que tuvieran que ver con un gran movimiento nacional, porque es la única manera de hacerle frente a los proyectos de la oligarquía. Yo lo escuchaba recién en la introducción a la entrevista. ¿Cómo puede ser que las personas más poderosas de un gobierno no sean las personas que tienen vocación de administrar lo público, de administrar los bienes universales de todos, sino los banqueros? Una vez que esas personas dejan de estar en el gobierno, vuelven a sus bancos de origen, quiere decir que cuando estuvieron en el gobierno, no gobernaron para el país, gobernaron para sus bancos. Eso ya pasó con la Alianza, ya había pasado con la Alianza. Había pasado con todas las políticas de ajuste financiero, con Daniel Marx. Eran todos hombres del sistema financiero. Creo que Vicens se llamaba el secretario de Hacienda de la Rúa. Claro, Mario Vicens. Mario Vicens. Sí, venía de la Asociación de Bancos Argentinos. Bueno, cuando cae de la Rúa, a los 6 meses lo nombran presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bancos Extranjeros de la Argentina. Sí. Entonces, es un poco como Argentina... Aldo Moro, el juez independiente de la justicia brasileña, que hoy es ministro de justicia al que le ganó, ¿no? Entonces yo creo, la verdad que lo estoy palpando, lo estoy presenciando todos los días, que cada vez hay un poquito más de compatriotas nuestros que se están dando cuenta de todo esto. Que ya no es el clima de esperanza, el clima de expectativa. No, yo creo que ahora hay una visión muy, muy crítica de lo que está pasando, del gobierno, y muchísima gente se está dando cuenta que nos mintieron, que nos hicieron equivocar, que le hicieron meter la pata. Lo digo humildemente, no lo digo desde la... Sí, pero si se puede equivocar una persona, ¿por qué no se va a equivocar un conjunto de personas? Claro. Sí, sobre todo cuando hay una prédica tan artera, tan hipócrita, ¿no? De decirle todo lo que estaba bien lo vamos a mantener y todo lo que estaba mal lo vamos a corregir. Claro, le machacaron tanto con eso que muchísima gente de buena fe se lo creyó. Y bueno, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Entonces yo no lo digo enojado con esas personas, porque si yo me enojo con esas personas que son mis a veces son familiares míos, a veces son amigos, le estaría dando el gusto al poder. El poder quiere que nosotros nos mantengamos desunidos. Yo lo tengo que reconquistar desde la humildad, desde reconocer que nosotros tampoco fuimos perfectos, y de esa manera, pero sí que hay una línea divisoria en el país, que no está entre esa persona que se equivocó cuando de buena fe le hicieron creer que Macri era mejor que Cristina, y ahora se da cuenta que no. La grieta no está entre esa persona y yo. La grieta está entre un proyecto de saqueo del país y un proyecto de inclusión. Ahora, la grieta está entre abrir fábricas o cerrar fábricas, entre abrir universidades y cerrar universidades. Ahí está la grieta en el país. Correcto. Ahora, Carlos, ¿todo esto va a estar en juego el año que viene o va a tratarse de generar
otra vez una grieta entre supuestos valores intangibles más allá del bolsillo, de la economía real, que tienen que ver con el se robaron todo, la herencia, seguramente un eslogan de campaña va a ser llegaste hasta acá, ahora que venimos por el cambio final no te vas a arrepentir, estamos ya en la orilla, tenés que seguir apostando por nosotros, o va a primar el discurso del lado de ustedes, seguramente que tendrá que ver con estabas mejor o peor que antes, la vida, tu vida, ¿cómo es? ¿Mejor, más complicado o menos complicada? ¿Qué va a terciar ahí? Bueno, ahí yo creo que va a depender mucho de la inteligencia que nosotros tengamos para interpelar a la sociedad. Y yo creo que hemos avanzado también, en este sentido, Jorge, que creo que a nosotros nos tomó de alguna manera desprevenido todo el proceso, todo el proceso que hizo el poder de conquista de las mentes de tanta gente. Y nosotros ahora ya hemos entendido que hay una parte, digamos, que no se juega todo en lo material, que la gente puede estar peor en lo material, pero aún así seguir de alguna manera capturada mentalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar ahí. Nosotros, ¿por qué? ¿Por qué digo que han trabajado tanto en lo simbólico? Porque han creado una situación en mucha gente que la quieren naturalizar, la quieren convencer de que está bien perder derechos. Gente que dice, no, bueno, pero antes la obra social me reconocía demasiados medicamentos. No, pero antes es cierto, me parece que ganaba demasiado. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayamos dejado que trabajen tanto sobre ese campo simbólico, ¿no? De comprensión, de interpretación de la realidad? Un trabajador nunca gana lo suficiente. Un jubilado nunca cobra un chico nunca tiene suficiente educación pública. Y nosotros tenemos que sacudir ahí de decir, no podés creer que antes pagabas mucha tarifa. Porque hoy, con los aumentos de tarifa, lo que está pasando es que las familias no pueden vivir, que las pymes no pueden seguir trabajando, ni contratando personal, y las empresas de servicio arrojan balances multimillonarios. ¿Cómo puede haber gente que se confunda en ese sentido? Entonces tenemos que trabajar mucho ahí. En otro campo que tenemos que trabajar, porque yo creo que en lo económico el gobierno no tiene buenas noticias para dar, ni ahora ni las va a tener el año que viene. Pero el problema es que puede ser que trabajen, por ejemplo, sobre el campo de la seguridad, y que nos hagan aparecer a nosotros como que la seguridad les interesa a ellos y a nosotros no. Correcto. ¿No? Es decir, una cosa es no estar de acuerdo con la doctrina Bullrich de que no está bien darle autoridad absoluta a un agente de policía para que dispare cuando una persona no escuchó que la llamaron, porque en definitiva eso es la pena de muerte sin juicio previo. Una cosa es estar en contra de eso, y otra cosa es no tener una política de seguridad. Es decir, nosotros desde el campo popular a veces fuimos un poco renuentes a que hay personas que les interesa mucho que cuando sale el hijo a estudiar o cuando sale el marido a trabajar a una señora de un barrio humilde o la propia señora tenga miedo que le roben. Correcto. Y nos hicieron aparecer a nosotros como desinteresados de esas cosas. No, ahí nosotros tenemos que tener un mensaje hacia la policía, un mensaje hacia la justicia, un mensaje hacia las leyes, hacia las garantías o no que tienen que dar los jueces, porque a nosotros nos interesa muchísimo también ese aspecto de la seguridad. ¿Por qué menciono esto, Jorge? Porque es posible que frente a la imposibilidad del macrismo de dar buenas noticias en lo económico, creen un clima de inseguridad, inventen atentados de Hezbollah, comandos anarquistas, comandos iraníes en combinación con los mapuches, todas esas estupideces que le han venido diciendo a la gente. ¿Para qué? Para justificar que ellos son los que van a mantener el orden. Entonces van a pedir que una parte de la sociedad reclame orden antes que reclamar buenas noticias en lo económico.
Y nosotros tenemos que trabajar, prevenir sobre eso y trabajar también sobre ese campo. Interesante, sí. Ahora, la pregunta, Carlos, es la gente entonces, ¿compra fácilmente un relato, una construcción de verdad? ¿O hay una parte de la población que va a querer escuchar eso y por más que Clarín le ponga en la tapa lo que le ponga, va a él buscar lo que él cree que es la verdad? Por ejemplo, el discurso "se robaron todo" en un núcleo muy importante de la población está muy prendido, muy prendido. Sí. ¿Cómo se contesta eso de acuerdo a la línea de ustedes, no? Sí, bueno, pero yo creo que así como fue cambiando el clima respecto de la situación económica, porque lo que usted dice, Jorge, vendría a ser lo siguiente: hay muchísima gente que hoy se da cuenta de que Macri lo estafó, pero que eso no implica linealmente que nos votaría a nosotros. Correcto. Porque sigue diciendo, sí, estoy muy mal, pero no quiero que vuelva lo anterior. Bueno, yo creo que así como se fue moviendo el clima respecto de la política económica de Macri, también se va a ir moviendo la cuestión del odio, porque va a haber mucha gente que se va a dar cuenta que le crearon un clima de odio, le crearon un clima de crisis para convencerla o para distraerla, mejor dicho, y mientras tanto meterle la mano en el bolsillo. Entonces eso también va a ir cambiando. Yo creo que hay muchísima gente que hoy se está dando cuenta que las cosas que se discutían en nuestro gobierno, aún nuestros errores, aún las cosas que eran atendibles, como por ejemplo, yo creo que había una masa de salarios a la cual nosotros le cobrábamos impuestos, que probablemente tendríamos que haber sido menos fuertes con ese sector del salario y cobrarle más a las ganancias financieras, por ejemplo. Bueno, pero eso es un tema de discusión. Por ejemplo, yo creo que está bien controlar las divisas en el país, la fuga de divisas, pero de los grandes grupos. No me parecía que lo central era privarle a una persona que después de todo lo que le ha pasado con el peso y quería ahorrar $100, $200, nosotros le poníamos trabas. Bueno, esas cosas hay que reformularlas, hay que admitirlas y bueno, y admitiendo esas cosas va a haber muchísima gente que se va a dar cuenta que era preferible discutir esas cosas y no tener el temor o el terror de que llegue el telegrama de despido o lo que se está viviendo en los barrios pobres con el incremento de las viandas que tienen que dar los comedores o los jardines de infantes, o las obras sociales que no reconocen hoy las patologías, los medicamentos que tienen que dar, los estudios que tienen que hacer. El tema de la corrupción, Carlos, ¿cómo se maneja? Porque ese discurso bueno, pero también... el tema... Mire, Jorge, el tema de la corrupción, primero, yo no tengo necesidad de hacer un discurso sobre la corrupción porque yo lo que opino de la corrupción lo opino con mi vida, no con mi discurso. Ahora, entonces, aquel que haya que juzgar por corrupción, hay que juzgarlo. Segundo punto, lo que no acepto es que la corrupción sea el eje de la agenda de un país. Porque si me ponen a discutir un delito, no puedo discutir el modelo de país. Me privan de discutir el modelo. Y aquí, bajo el lema de que lo central es discutir la corrupción, lo que no me dejan discutir es que todos estos banqueros que han sido funcionarios, esos sí que se llevaron toda la plata del país. Pero tercer punto, vamos a suponer, permítame 10 segundos con esto, vamos a suponer que nosotros realmente, Jorge, nos robamos todo, pero uno nunca se puede robar todo, siempre un vueltito tiene que dejar, porque algo en las arcas del país tiene que quedar. Una parte yo la puedo tener enterrada en el jardín de mi casa, pero hay una partecita que la dejé. Mire, con esa partecita chiquita, nosotros hicimos universidades, satélites, programas sociales, desendeudamos el país, dimos computadoras a los chicos, creamos fuentes de trabajo, desarrollamos la industria, centrales nucleares, de todo hicimos. Con ese vueltito, con la partecita que no nos robamos.
Esta gente que está ahora, que es tan pulcra, que es incorruptible, que no robó nada, es decir, que toda la plata que nosotros sí nos robamos, pero que ahora está, esa plata, además hay que sumarle todo lo que vino de deuda, y además hay que sumarle los 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional, y no hicieron absolutamente nada, no hicieron una escuela, no hicieron una universidad, no destrozaron la política científica de investigación, recortaron los presupuestos de todo. Entonces, Jorge, aquel que le diga y quiera hablar seriamente de la corrupción, yo le tengo que decir, amigo, amiga, ciudadano, le está pasando un elefante por adelante y usted está mirando por el espejo retrovisor y no se da cuenta de lo que están haciendo. ¿Por qué no somos serios? ¿No se da cuenta que los que se están llevando la plata del país son ellos y no nosotros? Carlos, ¿qué va a pasar a nivel político, ya hablando de construcción pura de poder, como secretario general del Partido Solidario Más Igualdad? ¿Ustedes esperan que Cristina Fernández sea candidata? ¿Cómo está la cuestión? Sí, yo lo espero, yo lo sé. Obviamente es una decisión que nuevamente tiene que tomar ella a nivel personal. Yo creo que sí, que debería ser, y espero que sea, creo que va a ser, pero es una opinión personal que tengo, sí. Y creo que debería ser acompañada por alguna figura que represente más el peronismo más tradicional, más del interior del país, combinar las dos cosas, ¿no? Lo que representa Cristina en términos de los grandes centros urbanos del país con el peronismo histórico. Pero lo que sí me interesa es que no perdamos nosotros, quienes nunca especulamos, quienes siempre nos mantuvimos en una posición, no perdamos el timón del proceso, ¿no? Es decir, la esencia de la estrategia, el programa, porque vamos a tener que, para reparar esto, para reparar el endeudamiento, para reparar la pérdida de fuentes de trabajo, todo lo que se ha perdido en el país, vamos a tener que tomar medidas muy de fondo, muy de fondo. Y para tomar esas medidas muy de fondo, las puede tomar quien tiene el espíritu para tomarlas. Los que acompañaron todo, no van a tener que ser ellos los que decidan la estrategia. Si tienen que venir porque tenemos que construir una mayoría y todo eso, alguno que se haya dado cuenta que se equivocó en todo este tiempo porque apoyó al macrismo, y no lo tendría que haber apoyado, está bien, yo no le voy a cerrar la puerta, pero no puede ser ese el que me fije la estrategia. ¿Y sabe por qué además le digo, Jorge? Porque a Dilma Rousseff no la derrocó la oposición, la derrocó su vicepresidente. A Rafael Correa en Ecuador no lo está persiguiendo la oposición, lo está persiguiendo quien fue su vicepresidente. Entonces, si uno hace una alianza y no custodia que la conducción de esa alianza, la hegemonía, el alma, el núcleo de esa alianza lo tiene que tener quien realmente expresa el modelo alternativo, corre el riesgo de que sus propios aliados sean después los que se encarguen de desvirtuar esa alianza. Si tenemos en cuenta eso, yo después estoy dispuesto a construir la alianza más grande posible, desde luego. Bueno, Alfonsín con José Sarney y el grupo Contadora y Apoyo a Contadora en algún momento pensaron en la declaración unilateral de la moratoria de la deuda, y los mismos integrantes, tanto de lo que rodeaban a Sarney como los que rodeaban a Alfonsín, fueron los que jugaron a favor de no declarar esa moratoria unilateral y jugar a favor del steering committee, ¿se acuerda, Carlos? Y porque después hay una presión tan grande del poder, aún sobre líderes populares. Por eso es tan importante que por eso hizo tanta diferencia en el país la presidencia de Néstor y la presidencia de Cristina, porque no se dejaron amedrentar por las presiones del poder. El gobierno de Alfonsín cambia completamente cuando el poder lo obliga a destituir a Grispun como ministro de Economía, que era el que levantaba la bandera de la moratoria unilateral de la deuda latinoamericana, claro, del club de deudores, se llamaba en aquel momento, y tiene que poner a Zurril. Claro. Bueno, por eso yo lo que no quiero, Jorge, es que sean los medios los que crean un clima
para conformar grandes alianzas que terminan después siendo alianzas fofas. Es decir, crecen en tejido adiposo, pero no en musculatura. Yo quiero una alianza grande, pero con tonicidad muscular. No sumar por sumar, sino sumar, pero para no dejarlos mover de lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para evitar que se desvirtúe, como la anécdota que usted contaba del gobierno de Alfonsín, o cuando al Frepaso lo presionaron tanto para hacer una alianza con De la Rúa, y así terminamos. Y bueno, eso es lo que no tenemos que repetir. ¿Usted los quiere a Massa, a Urtubey, a Pichetto adentro? No, porque me confunden, porque del otro lado dicen todos. No, yo sinceramente, la verdad creo, el que le vota el presupuesto al Fondo Monetario Internacional es macrista, no es opositor. Me da la impresión, no sé, porque ¿sabe qué pasa? Que hay gente que puede tener en la muñeca, en el brazo, en el tobillo, un tatuaje de Perón, Evita, lo que sea. Pero si después no es insolente frente al poder, si no se insubordina frente a la afrenta del Fondo Monetario, del imperialismo, por más tatuaje que tenga o por más ficha de afiliación que tenga, no es porque le falta el alma de lo que significa ser peronista. Entonces a mí me da la impresión de que el Pichetto, Urtubey acaba de apoyar el planteo de Bullrich de ayer de que los policías salgan a matar. Entonces, la verdad, yo no los considero, me da la impresión de que son parte de la alianza del poder, no de la alianza opositora. Es una impresión personal, me puedo equivocar, pero me parece que... Porque ¿sabe por qué? Porque cuando se dice el límite de Macri, no nos estamos refiriendo a Macri persona, nos estamos refiriendo a Macri proyecto de país. Entonces, si uno dice, mi límite es el proyecto de país, lo que tengo que poner dentro del campo macrista son todos aquellos que contribuyeron a que este país sea hoy lo que es, porque le permitieron a Macri hacer todo lo que hizo. Entonces, la verdad que esa gente a mí me da la impresión de que no nos ayuda en una alianza. Bueno, pero además porque creo que lo mismo a nivel sindical, a la gente no le interesa tanto el nombre del dirigente, lo que le interesa es lo que se irradia como energía, como esperanza, como horizonte. Y ahí hay que ser muy firmes, y estos dirigentes no han sido firmes, han sido mucho más propensos a la alianza con el macrismo que con el pueblo. Por eso, a mí me parece que a la gente no le interesa, va a construir la alianza, y la mayoría, pero por lo que uno le proponga, no por el dirigente que sumó o dejó de sumar. Doctor Raimundi, siempre un placer escucharlo, le mando un abrazo. Bueno, igualmente. El profesor abogado Carlos Raimundi, secretario general del Partido Solidario más Igualdad por Unidad Ciudadana.